Imagina que pasas años mirando a tu padre en televisión, viendo cómo abraza a otro hombre frente a las cámaras, cómo le dice, eres como un hijo para mí, cómo habla de él con una calidez que tú nunca conociste. Imagina que ese hombre no es un actor secundario ni un amigo de la infancia. Es alguien que tu padre eligió activamente y con convicción para ocupar el lugar que a ti te negó durante décadas. Eso es lo que vivieron los hijos de Andrés García. Y esa es la parte de la historia que casi nadie se atrevió a contar completa. Porque mientras México debatía si Roberto Palazuelos era el mejor amigo, el protegido o el heredero espiritual de Andrés García, adentro de esa familia había tres personas que crecieron preguntándose por qué un extraño recibía lo que ellos nunca pudieron tener. No era envidia barata. Era algo mucho más profundo. Era la pregunta más dolorosa que puede hacerse un hijo. ¿Por qué a él sí y a mí no? Pero hay algo que casi nadie sabe. Existe una conversación grabada en 1997, una cinta de audio que Roberto Palazuelos guardó durante años y que nunca debió haberse filtrado. En esa grabación, Andrés habla de sus hijos con una frialdad que contrasta brutalmente con la manera en que habla de Palazuelos. No hay gritos, no hay insultos. Hay algo más devastador. Hay indiferencia. Hay un padre que describe a sus propios hijos como si fueran personajes secundarios de su propia vida. Existe también una carta que Leonardo García escribió y nunca envió. No tenía destinatario. Tenía fecha. El día del cumpleaños número 55 de su padre. El mismo año en que las revistas publicaban fotos de Andrés celebrando con Palazuelos en una fiesta privada en Acapulco. Una fiesta a la que ninguno de sus hijos fue invitado. Y existe un momento específico, documentado por personas que estuvieron presentes, en el que Andrés García miró a Roberto Palazuelos a los ojos delante de periodistas y dijo algo que partió en dos la historia de su familia. Una frase que sus hijos escucharon desde sus casas, frente a sus televisores, y que ninguno de los tres olvidó jamás. Pero para entender el peso de todo esto, tienes que ir mucho antes de Palazuelos. Tienes que entender qué tipo de padre era Andrés García antes de que ese nombre apareciera en su vida. Tienes que conocer el patrón, porque los patrones siempre empiezan mucho antes de que los veamos. Andrés García Rodríguez llegó a México en 1960 con 19 años, sin dinero y sin contactos. Venía de una infancia itinerante entre República Dominicana, Miami, Puerto Rico y Nueva York. 8 ciudades antes de cumplir 15 años. Sin amigos duraderos, sin un hogar estable, sin un padre que supiera cómo demostrar que lo amaba. Antonio García, su padre, era un hombre de la vieja escuela española, firme, distante y convencido de que el afecto ablandaba a los hombres. Nunca le dijo te amo. Nunca lo abrazó después de los 5 años de edad. Andrés llegó a México cargando todo eso sin saberlo. Cuando la fama lo encontró, en 1965, con su debut en el cine y su cara en todos los carteles, creyó honestamente que el éxito llenaría lo que le faltaba. No lo llenó, lo disfrazó, le dio un escenario donde ser el hombre que no sabía ser en privado. Las mujeres lo adoraban, las productoras lo buscaban, los estudios le ofrecían contratos, y Andrés aceptaba todo, no por ambición solamente, sino porque cada aplauso era una prueba de que valía algo. Era la validación que su padre nunca le dio convertida en reflectores y portadas de revista. Pero los reflectores se apagan. Y cuando se apagaban, Andrés se quedaba solo con la misma herida de siempre. En 1971 conoció a Sandra Vale durante las grabaciones de una telenovela. Ella tenía 21 años y una mirada que no lo trataba como estrella. Lo miraba como persona. Esa diferencia lo desarmó completamente. Prometió que con ella sería diferente. Sandra creyó en cada palabra. 3 meses después descubrió que estaba embarazada. Llamó a ir a Andrés con urgencia. Él llegó con olor a whisky. Escuchó la noticia, se levantó, caminó hacia la ventana y dijo que necesitaba pensar. Se fue. No regresó durante 2 semanas. Leonardo García Vale nació el 16 de junio de 1972. Pesó 3 kilogramos con 200 gramos y heredó los ojos verdes de su padre. Andrés llegó 3 días después. Lo sostuvo 5 minutos. Murmuró que era igual a él.
Dejó dinero sobre la mesa y se fue. Los primeros años fueron una rutina de ausencias disfrazadas de regalos. Andrés aparecía cada 2 o 3 meses. Traía juguetes costosos. Permanecía 1 hora, desaparecía. Leonardo preguntaba cuándo volvería su papá. Sandra no tenía respuesta honesta que no le rompiera el corazón al niño. A los 3 años, Leonardo celebró su cumpleaños sin él. Corrió a la puerta cada vez que sonaba el timbre. A las 8 de la noche se sentó en la cama junto al pastel intacto y dijo que su papá lo había olvidado. Y mientras el niño esperaba en silencio, la televisión transmitía entrevistas donde Andrés García hablaba de sus proyectos, de sus romances, de sus películas. Una vida brillante que parecía no tener espacio para su propio hijo. Ese patrón, el de un padre que da dinero en lugar de presencia, continuó durante años. Pero en 1982 ocurrió algo que lo cambió todo, o al menos eso pareció desde afuera. El 15 de marzo de 1982 nació Andrés García Jr. Llevaba el nombre completo de su padre desde el primer día. Y desde el primer día todo fue diferente. Andrés estuvo presente en el parto. Cortó el cordón umbilical. Lloró de alegría frente a los médicos y enfermeras. Tomó 2 semanas de descanso. Cambiaba pañales, se levantaba de madrugada, cantaba canciones suaves para dormir al bebé. Las revistas lo fotografiaban cargando a su hijo recién nacido y publicaban titulares sobre el galán transformado por la paternidad. Leonardo tenía 10 años cuando vio esas publicaciones y entendió algo que ningún niño debería tener que entender tan pronto. Su padre sabía ser padre. No era incapacidad, era elección. Esa comprensión dolió más que cualquier ausencia, porque la ausencia puede tener 1000 explicaciones: el trabajo, el miedo, la distancia. Pero ver a tu padre siendo el papá que nunca fue contigo, siendo cariñoso y presente con otro hijo, no tiene ninguna explicación que no lastime. Leonardo comenzó a cambiar. Se volvió más callado. Sus calificaciones bajaron. Se metía en peleas en el recreo. Sandra lo llevó con un psicólogo. El especialista fue directo. El niño no tenía un problema clínico. Tenía un padre ausente. Ninguna terapia podía cerrar ese vacío si nada cambiaba en casa. Sandra llamó a Andrés. Le explicó que Leonardo necesitaba verlo. Él respondió que estaba ocupado con el bebé. Sandra contestó que Leonardo también necesitaba su atención. Andrés preguntó si el niño estaba bien. Ella dijo que sí, salvo por la ausencia de su padre. La llamada terminó ahí. Esa noche Sandra lloró en el suelo de la cocina. Leonardo la vio desde el pasillo y le dijo que no fingiera. Sabía que estaba triste por culpa de su papá. Luego dijo que ya no lo necesitaban. Tenía 11 años, y esa frase rompió algo que ya nunca se recompondría del todo. En 1985, un nombre comenzó a aparecer en el círculo de Andrés García. Roberto Palazuelos tenía 19 años. Era hijo de un empresario acapulqueño y tenía una energía desbordante que llamaba la atención en cualquier cuarto. Andrés lo conoció en una reunión social en Acapulco. Según personas que estuvieron presentes, la conexión fue inmediata. Lo que siguió fue una relación que muchos describieron como la de un padre y un hijo. Andrés le abría puertas en el mundo del espectáculo. Le presentaba a productores, lo incluía en sus círculos sociales, lo llevaba a eventos a los que pocos tenían acceso. Le enseñaba cómo moverse en la industria, cómo hablar con la prensa, cómo proyectar una imagen. Roberto Palazuelos lo absorbía todo con gratitud visible. En entrevistas de aquella época lo llamaba su mentor, su guía, el hombre que le había mostrado cómo funciona el mundo real. Y Andrés lo describía con palabras que sus propios hijos nunca escucharon dirigidas a ellos. Leonardo tenía 13 años cuando comenzó a escuchar ese nombre en las conversaciones. Cuando empezó a ver fotos de su padre junto a ese joven desconocido en revistas de espectáculos. Cuando comenzó a notar que Palazuelos aparecía en lugares donde él nunca había estado invitado. En 1987, Andrés organizó una cena privada en su casa de Acapulco para celebrar el primer papel importante de Palazuelos en una telenovela. Asistieron productores, directores, figuras del espectáculo. Era el tipo de celebración que un padre organiza para su hijo cuando logra algo importante. Ninguno de los hijos de Andrés García fue invitado.
Leonardo se enteró por una fotografía publicada semanas después. La recortó y la guardó en una caja de cartón debajo de su cama. No la tiró. No la mostró a nadie. La guardó como se guarda la evidencia de algo que todavía no tienes palabras para explicar, pero que sientes profundamente injusto. Si te está gustando este video y quieres ver más historias como esta, suscríbete ahora. Aquí contamos las verdades que el tiempo intenta enterrar. En 1990, Roberto Palazuelos ya era una figura establecida en la televisión mexicana. Las revistas lo llamaban el Diamante Negro. Tenía carisma, presencia y una conexión con Andrés García que se había vuelto parte de su narrativa pública. Hablaba de él en entrevistas con una mezcla de admiración y afecto filial. Decía que le debía mucho de lo que era, que sin Andrés su trayectoria habría sido completamente diferente. Le dice que lo ve como parte de sí mismo, que se reconoce en él, que es el tipo de continuidad que buscaba. Cuando fragmentos de esa conversación salieron a la luz, Leonardo optó por el silencio público. Pero personas cercanas a él describen esa semana como una de las más difíciles de su vida adulta. No porque la información fuera nueva, era la confirmación pública de algo que ya sabía desde hace mucho tiempo. Y a veces la confirmación duele más que la sospecha. El año 2000 marcó un punto de quiebre dentro de la familia García, que tuvo consecuencias que se extenderían durante décadas. Las discusiones entre Andrés y Margarita se hicieron insostenibles. Las infidelidades eran un secreto que ya no era secreto. El alcohol había dejado de ser un vicio ocasional para convertirse en una constante que definía el estado de ánimo de cada día. Y Roberto Palazuelos, que para entonces ya era una figura pública consolidada, se convirtió en el blanco de muchas de las frustraciones acumuladas de la familia. Andrés Jr., que tenía 18 años, comenzó a hablar abiertamente con amigos sobre el resentimiento que sentía hacia la relación entre su padre y Palazuelos. No lo hacía en medios, no daba declaraciones, pero en conversaciones privadas era directo. Sentía que había un hombre que ocupaba un lugar que no le correspondía. En 2002, durante una reunión que debía ser una celebración de cumpleaños de Andrés, ocurrió un incidente que los presentes describen como el momento en que varias tensiones acumuladas finalmente estallaron al mismo tiempo. Palazuelos llegó como siempre, con la naturalidad de alguien que se siente en casa. Andrés lo recibió con el mismo afecto de siempre. Y en algún momento de la noche, frente a varios invitados, Andrés hizo un comentario en tono de broma sobre lo difícil que es la paternidad, sobre cómo algunos hijos te entienden y otros simplemente no. Palazuelos rió. Los invitados rieron. Andrés Jr., que estaba en esa misma habitación, no rió. Se levantó, fue a buscar a su padre y le dijo en voz baja que eso no había sido gracioso. Andrés le respondió que no exagerara. Su hijo le contestó que llevaba años callando cosas que no debía haber callado y que ya no tenía más paciencia para seguir haciéndolo. Se fue de la reunión. Pasaron 4 meses sin hablarse. Leonardo, que no había asistido a la reunión, se enteró de lo ocurrido semanas después. Su reacción fue de una calma que ya había practicado durante años. Dijo que no le sorprendía, que la relación entre su padre y Palazuelos era el reflejo perfecto de todo lo que había estado mal desde siempre. Su padre sabía dar afecto, sabía ser cercano y cálido y presente. Simplemente eligió serlo con otras personas. En 2005, Leonardo concedió una entrevista que se convirtió en referencia cuando se hablaba de la familia García. No atacó a su padre directamente. Tampoco fingió que todo estaba bien. Habló desde un lugar de honestidad calmada que resultó más impactante que cualquier acusación directa. Dijo que crecer viendo a tu padre en televisión mientras esperas que llegue a casa es una experiencia que te forma de maneras que tardan años en entender. Que cuando finalmente entiendes que la ausencia fue una elección y no una incapacidad, algo cambia para siempre en la manera en que te relacionas con el mundo. Y que ver a ese mismo padre construir con otra persona la relación que nunca construyó contigo no genera odio. Genera una especie de tristeza fría que es mucho más difícil de procesar que el enojo. Mencionó a Palazuelos sin nombrarlo directamente. Los periodistas entendieron perfectamente a quién se refería. Andrés García vio la entrevista. No llamó a Leonardo esa noche. Tampoco llamó en los días siguientes.
Pero personas que estaban cerca de él describen que pasó horas en la terraza de su casa, mirando el mar con una expresión que no sabían bien cómo interpretar. Roberto Palazuelos, por su parte, respondió en una entrevista posterior diciendo que su relación con Andrés era genuina, que nunca había buscado ocupar el lugar de nadie y que las tensiones familiares existían mucho antes de que él apareciera en escena. Tenía razón en esa última parte, pero eso no hacía que el dolor de los hijos fuera menos real. En 2010, Andrés Jr. dio el paso que Leonardo había tardado más en dar. Enfrentó a su padre directamente en una conversación que empezó como una cena y terminó como un juicio privado. Le preguntó por qué Roberto Palazuelos tenía acceso a cosas que sus propios hijos nunca tuvieron. No hablaba de dinero ni de propiedades. Hablaba de tiempo, de conversaciones, de la clase de atención que un padre le presta a alguien cuando genuinamente le importa lo que está viviendo. Andrés respondió que su relación con Palazuelos era diferente, que no era lo mismo que la relación con sus hijos. Andrés Jr. le preguntó si era mejor. Andrés no respondió. Su silencio fue la respuesta. Se levantó de la mesa, dejó dinero para pagar la cuenta y se fue. Su hijo se quedó solo en ese restaurante procesando lo que acababa de confirmar. Pasaron 7 meses sin hablar. Andrea, que para entonces tenía 14 años, observaba todo desde una posición única. Era la más joven, la más cercana emocionalmente a su padre en los últimos años, y también la que mejor entendía cuánto daño había acumulado esa familia sin que nadie lo nombrara con claridad. Comenzó a escribir un diario desde los 7 años. Para los 12 ya tenía varios cuadernos llenos de observaciones sobre la dinámica familiar que eran, considerando su edad, sorprendentemente lúcidas. Registraba momentos, conversaciones, patrones, no como terapia consciente, sino como la manera instintiva que encontró de procesar lo que veía. En uno de esos cuadernos, con letra de adolescente, escribió algo que sus hermanos leyeron años después. Papá quiere a Roberto porque Roberto nunca lo decepciona. Nosotros sí porque existimos de verdad. En 2012, el matrimonio de Andrés y Margarita colapsó de manera pública. El divorcio fue doloroso y mediático. Andrea tenía 16 años y tuvo que testificar sobre lo que había vivido dentro de esa casa. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Describió las peleas, las noches de alcohol, las promesas rotas. Leyó fragmentos de su propio diario en voz alta ante personas que tomaban notas. Cuando terminó, buscó los ojos de su padre esperando algo. Él desvió la mirada. Desde ese día no hablaron durante 3 años. Andrea vivió el mismo silencio que Leonardo había conocido desde la infancia. Pero en su caso, el contraste fue diferente, porque ella había conocido la versión cariñosa de su padre y luego la perdió. Y a veces perder algo que tuviste duele de una manera distinta a nunca haberlo tenido. Durante esos 3 años de silencio, Roberto Palazuelos siguió siendo una presencia en la vida de Andrés. Lo visitaba en Acapulco, aparecía en sus redes sociales, seguía siendo la figura que el público asociaba con el lado humano y cercano de Andrés García. Sus hijos lo veían desde la distancia. En 2015, Andrea tomó una decisión. Lo llamó. Le dijo que lo extrañaba. Él respondió que fuera a verlo sola. Ella condujo hasta Acapulco. Lo encontró envejecido, más delgado, con una salud que ya mostraba el daño acumulado de décadas de excesos. Los médicos le habían pedido que dejara de beber. Él respondía que ya era tarde para cambiar. Andrea entendió que nadie podía salvarlo si él no quería salvarse. Aún así, comenzó a visitarlo cada mes. Sabía que el tiempo se acortaba y decidió que prefería estar presente que arrepentirse después. En esas visitas, la conversación sobre Palazuelos era un tema que rondaba sin ser nombrado directamente. Andrea lo mencionó una vez, con cuidado. Le preguntó a su padre qué era lo que encontraba en esa relación que no encontraba con sus propios hijos. Andrés se quedó callado un momento largo. Luego dijo que Roberto nunca lo necesitó de la manera en que un hijo necesita a un padre. Que con él podía ser simplemente un hombre, sin la culpa de todo lo que no había hecho. Andrea lo escuchó. No respondió en ese momento, pero esa frase se quedó con ella. Cuando se lo contó a Leonardo semanas después, él asintió lentamente. Dijo que tenía sentido,
que muchas veces es más fácil querer a quienes no tienes obligación de querer, porque con ellos no hay deuda pendiente. Para 2018, la salud de Andrés García era tema constante en los medios. La cirrosis hepática avanzaba. Vivía solo en su casa frente al mar en Acapulco. Roberto Palazuelos seguía visitándolo, seguía siendo la figura pública más asociada a él. Y los hijos, cada uno desde su distancia particular, observaban cómo el tiempo se agotaba. Leonardo tomó una decisión ese año, no de reconciliación, porque en realidad nunca hubo una ruptura formal que reconciliar. Hubo simplemente una distancia que se había vuelto el estado normal de las cosas. Decidió que necesitaba hablar con su padre antes de que fuera imposible hacerlo. No por su padre, por él mismo. Lo llamó. La conversación duró 40 minutos. Fue la más larga que habían tenido en años. Andrés habló de su infancia, de su propio padre, de cómo nunca supo recibir afecto y por lo tanto nunca supo darlo. Leonardo escuchó. Al final le dijo que entendía, no que justificaba, que hay una diferencia importante entre las dos cosas. Andrés respondió con un silencio largo. Luego dijo gracias. Fue la primera vez en décadas que Andrés García le agradeció algo a su hijo mayor. Dijo que aceptar sería reducir 40 años de historia a una cuestión de dinero y que nunca fue eso lo que buscó. Andrés Jr. aceptó lo que le correspondía. Dijo que también él había sufrido, aunque de maneras diferentes. Que cargar el nombre completo de un padre ausente tiene un peso propio que poca gente entiende desde afuera. 6 meses después del funeral, Andrea encontró un archivo en una laptop vieja que había permanecido guardada en un closet de la casa de Acapulco. Una carpeta con un video grabado en febrero de 2023, semanas antes de la última hospitalización, reunió a sus hermanos. Los tres se sentaron frente a la pantalla y presionaron reproducir. Andrés García apareció en cámara, visiblemente enfermo, pero consciente. La mirada directa, sin máscara, sin asesor de prensa al lado. Era la primera y única vez que hablaba así. Dijo que si estaban viendo eso era porque ya no estaba. Que había pasado toda su vida siendo mejor actor que padre y que eso era una verdad que había enterrado durante demasiado tiempo. Le habló a Leonardo directamente. Le dijo que lo abandonó desde el principio, que la decisión de excluirlo del testamento había sido cobardía disfrazada de orgullo, que nunca supo cómo pedirle perdón en vida, porque pedirlo implicaba reconocer todo lo que había fallado, y eso era demasiado para alguien que construyó su identidad sobre la imagen. Le habló a Andrés Jr., le dijo que le dio presencia física, pero no emocional, que lo comparó durante años con una versión idealizada de sí mismo en lugar de verlo como la persona que era, que eso era un error que esperaba que él no repitiera con sus propios hijos. Le habló a Andrea, le agradeció que no lo hubiera abandonado en sus últimos años, que cuando todos tenían razones para alejarse, ella eligió quedarse, y que esa decisión le había dado algo que no sabía que necesitaba: la experiencia de ser querido sin condiciones, aunque fuera al final. Y al final del video mencionó a Roberto Palazuelos. Dijo que la relación con él había sido genuina, pero también admitió algo que nunca había dicho en voz alta: que parte de lo que encontraba en Palazuelos era la comodidad de relacionarse con alguien que no tenía derecho a pedirle cuentas, que sus hijos sí tenían ese derecho y que eso lo hacía huir, que fue más fácil ser padre de alguien que no lo necesitaba como padre que serlo de quienes genuinamente lo necesitaban. Eso no lo justifica, dijo en el video con la voz cansada. Solo lo explica, y espero que entender la diferencia les sirva de algo. El video terminó. Los tres se quedaron en silencio varios minutos. Luego Leonardo dijo que ya era hora de irse a casa. Publicaron el video en octubre de 2023. Se volvió viral en horas. Miles de personas compartieron sus propias historias en los comentarios. Padres que reconocieron sus propios patrones. Hijos que encontraron palabras para algo que no habían sabido nombrar. Hermanos que se llamaron después de años sin hablarse. Roberto Palazuelos respondió públicamente semanas después. Fue breve y medido. Dijo que respetaba el dolor de los hijos de Andrés, que su relación con él fue real y que no tenía manera de cambiar lo que esa relación significó para la familia,
que vivía con eso, que era parte de una historia que no había pedido protagonizar, pero que tampoco podía negar. Leonardo publicó su propia respuesta días después. No fue un reclamo, fue una declaración. Decía que lo perdonaba a él también, no porque tuviera obligación, sino porque necesitaba ser libre de toda esa historia para seguir adelante con la suya propia. En 2025, los tres hermanos viven de maneras distintas, pero con algo en común que antes no tenían. Se hablan, se reúnen cada 6 meses. Las conversaciones no siempre son fáciles, pero ocurren. Y eso, en una familia que aprendió el silencio como idioma principal, es un cambio que costó décadas. Leonardo es actor de teatro y padre presente. Decidió hace años que la cadena se rompía con él, que lo que su abuelo le heredó a su padre y su padre le heredó a él no tenía por qué llegar a la siguiente generación. Andrés Jr. dirige una empresa inmobiliaria en la Ciudad de México. Habla con sus hijos todos los días. Dice que no sabe si lo hace bien, pero que estar ahí es lo mínimo y también lo más importante. Andrea trabaja en actuación y en su propio bienestar emocional. Dice que los cuadernos de su infancia le dieron el lenguaje para entender lo que vivió, y que el día que los leyó de adulta entendió que la niña que los escribió era mucho más valiente de lo que se daba crédito. La casa de Acapulco es hoy un hotel boutique. La terraza frente al mar permanece intacta. Hay una placa sencilla que dice que un hombre vivió ahí intensamente y amó de manera imperfecta. No dice más, no hace falta. Al final, cuando todo se apaga, cuando las cámaras se van y el nombre ya no aparece en los titulares, lo que queda son las personas. Son los hijos. Son los abrazos que diste o que guardaste por miedo. Son las palabras que dijiste y las que enterraste por orgullo. Son las noches en que estuviste presente y las que elegiste pasar en otro lugar pensando que el tiempo siempre alcanzaría para lo importante. Andrés García tuvo el mundo en sus manos y construyó, sin darse cuenta y sin quererlo, exactamente el mismo tipo de hogar del que había escapado siendo adolescente. Frío por dentro y brillante por fuera. La relación con Roberto Palazuelos no fue la causa del daño en esa familia. Fue el espejo más nítido de ese daño. Fue la prueba de que Andrés García sabía cómo dar afecto. Sabía ser cercano, presente y cálido. Y eligió serlo con alguien que no le podía pedir cuentas en lugar de serlo con quienes más lo necesitaban. Eso es lo que sus hijos tuvieron que aprender a cargar durante décadas. Y lo que finalmente, cada uno a su manera y a su tiempo, decidieron soltar. Porque siempre es posible soltar, aunque cueste toda una vida aprenderlo. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar en alguien, si te recordó algo que quedó pendiente o un abrazo que nunca llegó, deja tu comentario aquí abajo. Quiero leer lo que sentiste. Quiero saber si esta historia te hizo mirar de manera diferente alguna relación en tu propia vida. Porque a veces necesitamos ver de cerca la historia de otra familia para entender mejor la nuestra. Y si todavía no estás suscrito a este canal, el momento es ahora. Aquí no contamos la versión oficial ni la que protege la imagen de nadie. Contamos la historia real de las personas que estaban detrás de los personajes, con documentos, con testimonios y con las verdades que el tiempo intenta enterrar, pero que merecen ser dichas en voz alta. Suscríbete, activa la campana y forma parte de esta comunidad que no se conforma con lo que brilla desde afuera, porque lo que importa de verdad casi siempre está adentro. Hasta el próximo video.